Solo que esta vez tienes las palabras adecuadas. Y te están escuchando. Y todo está saliendo exactamente como necesitabas que saliera. Si esto te pareció demasiado específico, es porque mucha gente lo hace. Y no me refiero a desconectarse sin más durante una reunión aburrida. Me refiero a crear historias completas, personajes con nombres y voces completas, con historias que nadie más conocería, relaciones que han durado años, con rupturas y reconciliaciones, chistes internos que solo tú entenderías. Y nada de eso ocurrió fuera de tu propia mente. De hecho, ahora esto tiene un nombre: ensoñación desadaptativa. Eli Sommer, psicólogo clínico de la Universidad de Haifa, comenzó a notar algo extraño en sus pacientes en 2002. Personas que habían sobrevivido a infancias realmente difíciles describían una elaborada vida interior que habían construido. No parecía tratarse de pensamientos intrusivos, ni tampoco coincidía con un recuerdo traumático. En todo caso, se parecía a una película que dirigían, protagonizaban y volvían a ver en silencio cuando el ruido en la habitación donde se encontraban era excesivo. Ese mismo año, publicó un artículo al respecto, basado en 6 pacientes que habían desarrollado este patrón de forma completamente independiente, sin saber que nadie más lo hacía. Cuanto más profundizaba en sus entrevistas, más se hacía evidente el patrón. Sus ensoñaciones giraban una y otra vez en torno a un pequeño conjunto de fantasías. Ser rescatados de algo o ser poderosos en una vida donde, en realidad, no tenían nada. Y antes de que te imagines algún arquetipo extraño escondido en una habitación, no, esto se ve en abogados, en estudiantes de medicina que memorizan anatomía con la mitad de su cerebro en otra parte, en el compañero de trabajo que parece demasiado tranquilo durante las reuniones, como si solo usara el 40% de la capacidad de procesamiento disponible en la sala, porque el otro 60% está en algo mejor. Sommer también notó algo más, algo casi gracioso si no fuera tan triste. Mucha gente camina de un lado a otro mientras hace esto, dando vueltas en círculos por su habitación, moviendo las manos como si estuvieran representando una escena que solo ellos pueden oír, murmurando diálogos que solo existen en su mente. A veces, algún familiar los sorprende y simplemente se retira discretamente, suponiendo que se trata de una llamada telefónica. Entonces, ¿por qué una mente se tomaría la molestia de crear algo así? Generalmente comienza temprano, cuando un niño crece en un entorno ruidoso o silencioso, y pronto se da cuenta de que el mundo real no le va a dar lo que realmente necesita. Así que la imaginación toma el relevo y hace el trabajo que nadie más se ofreció voluntario. Crea una familia que nunca grita, o un amigo que realmente se queda. En algún otro lugar, incluso crea una versión del día que termina con alguien preguntándote cómo estás y haciéndolo de corazón. Y aquí viene la parte que, sinceramente, resulta un poco trágica cuando te detienes a reflexionar. Funciona. Al principio, funciona casi demasiado bien. Un niño que inventa un lugar más seguro para vivir, mentalmente, está resolviendo un problema real con la única herramienta que tiene a mano. El problema es que la herramienta nunca aprende realmente cuándo desconectarse. Sigue funcionando silenciosamente en segundo plano durante años, a veces décadas, reescribiendo lentamente lo que se supone que significa sentirse bien. Lo que más sorprendió a Sommer al revisar esas primeras entrevistas no fue que estas personas tuvieran una imaginación débil detrás de la cual se escondían. Fue más bien lo contrario. Mentes brillantes y elocuentes, que claramente sabían cómo construir una escena y lograr un clímax, solo que lo hacían para un único espectador, dentro de una mente a la que nadie más tendría acceso. Lo cual, sinceramente, explica por qué algunos de los narradores más vívidos que jamás conocerás se quedan a medias en cuanto intentan decir algo en voz alta. Todo su mejor material ya se ha interpretado, pero para nadie. Sin embargo, nada de esto se mantiene bonito para siempre. Una vez que la fantasía se vuelve lo suficientemente detallada y gratificante, comienza a competir con la vida real, sin guión,
que se presenta ante uno mismo. Los pacientes de Sommer describían lapsos de tiempo que luego no podían recordar con exactitud. Se saltaban conversaciones que preferían repasar mentalmente a tener a la perfección antes que arriesgarse a tenerlas mal, en voz alta, con las consecuencias reales que ello conlleva. Una versión de su propia vida que ensayan sin cesar, en lugar de una que realmente estén dispuestos a vivir. Si algo de esto te resulta demasiado familiar, prefiero ser sincero que dramatizarlo. No te estoy dando un diagnóstico a través de una pantalla, ni es prueba de que algo esté mal en ti. La mayoría de las personas que hacen esto fueron, en algún momento, niños que necesitaban más de lo que realmente tenían, y encontraron la manera de sobrevivir a la brecha entre lo que necesitaban y lo que recibían. Eso no es un defecto de carácter. Es un sistema nervioso que cumple su función con recursos limitados y, sinceramente, la cumple bien. También conviene aclarar que esto es diferente de la psicosis, o la pérdida de contacto con la realidad. Las personas con ensoñaciones desadaptativas saben perfectamente dónde está el límite. Saben que la relación no es real. Saben que están frente a un lavabo y no recibiendo un premio en algún lugar. La línea divisoria permanece intacta todo el tiempo. Lo que se vuelve borroso no es la realidad en sí, sino en qué versión de la vida preferiría vivir. La verdadera dificultad reside en distinguir entre soñar despierto cuando aún te beneficia y soñar despierto cuando, silenciosamente, te está reemplazando. Ensayar una conversación difícil con tu padre antes de tenerla es útil. Es básicamente el ensayo mental que hacen los atletas antes de salir al campo. Regresar cada noche a una relación con alguien que ni siquiera sabe tu nombre, en lugar de construir algo real con una persona que sí te conozca, es una situación muy distinta, aunque parezca mentira. Admito que la mayoría tenemos una versión menor de esto latente, en segundo plano. Esa discusión que ganas en la ducha. Esa disculpa que nunca te llegó a la perfección por parte de alguien que solo existe en tu propio guión. Lo que distingue la ensoñación desadaptativa de otros trastornos no es la ensoñación en sí, ni su contenido. Es su magnitud, y la cantidad de tiempo que se dedica silenciosamente a algo que jamás responderá a tus mensajes. Cabe mencionar que esto aún no está reconocido oficialmente en el DSM, y los investigadores siguen debatiendo sobre su clasificación, si se trata de un trastorno independiente, o si se asemeja más a la disociación o a la ansiedad. El campo es incipiente, y el propio Sommer lo ha dicho públicamente. Pero incipiente no significa falso, y desde luego no significa que quienes viven cada noche inmersos en estas fantasías se estén imaginando un problema inexistente. Algo construido con tanto esmero y mantenido durante tanto tiempo, buscaba solucionar un problema real. Así que quizás la verdadera pregunta no sea si lo haces o no. Casi todo el mundo tiene algún borrador en marcha casi a diario, lo admitan o no ante las cámaras. La verdadera pregunta es ¿para qué estás ensayando en el fondo? Y si piensas subirte a un escenario de verdad, o si simplemente vas a seguir con el ensayo general el resto de tu vida. Porque entre la versión de tu vida que perfeccionas en silencio en tu mente y la que vives ahora mismo, hay una brecha. La mayoría de la gente pasa años fingiendo que no la ha notado. Si reconoces alguna parte de esto, esa versión de tu infancia que te hizo construir un futuro diferente, merece la pena analizarla directamente, no solo mencionarla y dejarla pasar.